ya conocemos que los arreglos bidimensionales también son denominados matrices. Vamos a ver cómo declaramos los métodos, cómo realizamos el paso de parámetros y un ejemplo de matrices. Ustedes han debido llevar con el denominativo de funciones y procedimientos en programación estructurada. Pero ahora, como llevamos a irnos a programación orientada a objetos, tanto las funciones y los procedimientos son denominados métodos. Métodos con retorno y métodos sin retorno. ¿Ya? Veremos qué es un método. Existen dentro de Java dos tipos de métodos. El primer método que vamos a ver es el método que nos va a devolver un valor. Eso quiere decir un método con retorno. Cuando el método nos devuelve un valor, tenemos que especificar en la declaración de este método de qué tipo va a ser este retorno. Y también tenemos que decir que solo podemos devolver una variable, ¿no? Un parámetro. O tal vez podemos devolver un objeto, pero no más de eso. El segundo método es el método que no devuelve un valor. Al no devolver un valor, nosotros tenemos que especificar la palabra reservada void, que nos dice que no tenemos ningún parámetro de retorno. Las partes al momento de realizar la declaración de un método son, primero, el identificador del método. El identificador puede ser público, protegido, pero nosotros vamos a utilizar público. Esto es para que podamos acceder a este método dentro o fuera de la clase. También colocamos la palabra static para decir que este método que nosotros vamos a realizar pertenece a esa clase, es estático. Aquí damos el tipo de retorno que vamos a tener. Podemos tener aquí el retorno que puede ser un dato primitivo o puede ser un objeto. Dentro de los datos primitivos tenemos el entero, el float, el doble, el booleano, el char, el string. ¿Qué más? Hasta ahí tendríamos. Después ya tendríamos los objetos wrapper, ¿no? Que son los empaquetados. De ahí vamos a darle un nombre al método. Comúnmente siempre tenemos que utilizar la nomenclatura camel case, que nos dice que los métodos van a inicializar con minúscula. Y si es una palabra compuesta, pues va a ir la siguiente palabra con mayúscula. De ahí vienen los paréntesis y estos paréntesis nos van a definir los parámetros de entrada que yo voy a tener en este método. Los parámetros de entrada pueden ser uno o pueden ser varios y tienen que estar estos separados mediante comas, lo que nos indica que tenemos varios parámetros, ¿no? Y también al momento de definir los parámetros damos al inicio de qué tipo es el parámetro que estamos ingresando. De ahí tenemos la apertura de llave que nos da el inicio del método y el cierre de la llave que nos da el final del método. Vámonos ahora a nuestro paso de parámetro. Tenemos dos tipos de paso de parámetro. El primer paso de parámetro es por valor y el segundo tipo de paso de parámetro es por referencia. En el primer caso vamos a ver aquí el GIF que está al lado derecho. En el paso de parámetro por valor nosotros vamos a realizar una copia de esta variable y esta copia es enviada al método.
Y si en el método esta variable tiene un cambio, ha sufrido un cambio en el dato, ese cambio no se va a reflejar en la variable original, ¿no? Eso sería el paso de parámetro por valor. No sufre ningún cambio esta variable originalmente. Solo se modifica en el método. En el segundo caso, que es el paso de parámetro por referencia, que sería este GIF. En este caso, vamos a enviar nosotros una referencia de la variable original. Vamos a dar una referencia de la dirección de memoria donde está esa variable. Por lo que si el método realiza una modificación a esa variable, vamos a ver reflejado esa modificación también en la variable original, ya que los dos, tanto la variable original como esta referencia, apuntan a la misma dirección. Entonces se va a reflejar ese cambio también aquí en la variable original, ¿ya? ¿Para qué hacemos énfasis en esta parte? Cuando nosotros trabajamos ya sea con vectores, sea con matrices, pasamos estas estructuras por referencia. Y si nosotros le enviamos datos simples, pasamos los parámetros por valor. Hasta esta sección vamos a ver si ha sido comprendido ese concepto. En el ejemplo que vamos a resolver, nos está dando una matriz de tamaño n por n, significa que es una matriz cuadrada que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Se nos está pidiendo calcular la suma de los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Yo tengo aquí una matriz de 3×3 donde yo voy a tener 3 filas y voy a tener 3 columnas. La diagonal principal tiene la característica de que tanto el índice de la fila como el índice de la columna son iguales, ¿no? Por ejemplo, el elemento 1 está en la posición 1, 1 de la matriz. Fila 1, columna 1. Ambos son iguales. El elemento 5 está en la fila 2, columna 2. También son iguales. El elemento 9 se encuentra en la fila 3, columna 3. También son iguales. Es por eso que para encontrar la suma de esta diagonal vamos a utilizar esa condición, ¿no? Siempre que la fila sea igual que la columna, el valor de ese elemento se va a ir sumando en una variable. Realizaremos entonces la muestra de los dos métodos básicos que tiene los vectores. El primer método que es básico es llenar la matriz. Yo voy a tener un método que se llama llenar matriz, que va a tener dos parámetros de entrada. El primero, que es la matriz A, va a ser un paso de parámetro por referencia, y el segundo va a ser un paso de parámetro por valor, donde yo estoy definiendo la matriz y el otro dato de entrada va a ser la cantidad de filas y columnas, ¿no? Como son iguales, simplemente paso un valor. Para poder recorrer nuestra matriz, vamos a utilizar dos ciclos repetitivos. El primer ciclo repetitivo me va a permitir recorrer las filas. El segundo ciclo repetitivo me va a permitir recorrer las columnas. Dentro de estos dos ciclos voy a tener la lectura del elemento y ese elemento lo voy a adicionar a la matriz.
en la posición I, J. Después finalizamos el método llenar matriz. Ahora sí, ya podemos ver se ha realizado una modificación en este método en mostrar matriz, donde estamos realizando ya la muestra de los elementos por pantalla de cada elemento de la posición IJ de nuestra matriz, ¿no? Esto nos va a recorrer primero la primera fila y me recorre todas las columnas. Pasa a la segunda fila, me recorre todas las columnas. Así sucesivamente hasta concluir con la muestra de todos los elementos. Vámonos ahora a utilizar, hasta aquí he realizado la parte básica. Nos falta la parte central, ¿no? El ejercicio me dice que tengo que calcular la suma de los elementos que están en esta diagonal principal. Entonces vamos a realizar ese método. Ese método le pondremos suma diagonal principal, ¿ya? Entonces vamos a crearlo aquí en el Team Composer. Estoy utilizando esta herramienta, me imagino que el día de ayer han debido ustedes descargarlo y tal vez ya lo han probado. Es una herramienta bastante intuitiva, fácil de utilizar para poder realizar los diagramas de flujo. Tengo yo aquí el Team Composer. Voy a colocar primero el botón, el elemento que me va a permitir inicializar el método. Lo pondremos suma diagonal principal. Para sumar la diagonal principal necesito la matriz como primer dato de entrada y también necesito el tamaño. Ya tengo el inicio. Después necesito inicializar una variable que me va a permitir sumar. Esa va a ser la variable S. Necesito una estructura repetitiva para poder primero controlar las filas. Esta va a ser mi ciclo for y que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Voy a tener otro ciclo que me va a permitir controlar las columnas. Este va a ser J. También va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de columnas, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Hasta aquí hemos realizado nuestra definición para poder utilizar el ciclo repetitivo para poder recorrer nuestras filas y nuestras columnas. Voy a definir después de esto nuestra condición. Dentro de esto colocamos la condición. Decimos, el índice I es igual al índice J, pregunta. Si son iguales I y J, significa que estamos en la diagonal principal. Estamos recorriendo un elemento de la diagonal principal. Podemos estar en este, que es 1, 1, o puede ser este, que es 2, 2, o puede ser esto, que es 3, 3. Si es uno de estos, tengo que sumar. Entonces, por verdad, nos vamos a ir a este lado, lo conectaremos, vamos a realizar la suma. Le digo, S va a tener lo que tenía S más el elemento que está en la posición y J. Ya tenemos ahí nuestra sumatoria. Con eso hemos realizado. Por falso no realizó nada porque no corresponde a un elemento de la diagonal principal. Realizamos el cierre por verdad.
y el cierre por falso. Ya tenemos ahí el cierre. Voy a tener otro conector más para ir cerrando el ciclo. Vamos a tener aquí para cerrar la primera estructura repetitiva, que es J. Vamos a conectar con este. ¿Ya? De ahí voy a cerrar la otra que me controla las filas. ¿Ya? Cerraremos el otro ciclo for. Ya está. Voy a conectar estos conectores. Una vez que ya hemos terminado a realizar esta sumatoria de las diagonales, vamos a colocar nosotros el retorno. Lo haremos sin retorno. Si no vamos a retornar, necesitamos mostrar el resultado. Mostraremos ese. Listo. Con esto ya hemos concluido nuestro método. Voy a tener aquí fin de suma diagonal principal. Y cerramos estas conexiones. Listo. Hasta aquí les he podido mostrar esta herramienta. En este proyecto, suma diagonal, vamos a colocarle una descripción. Siempre es bueno tener nuestro código organizado y documentado, de lo que realiza el método, qué parámetros tiene este método, qué me va a retornar, qué realiza, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Entonces, con esa idea vamos a colocar siempre una descripción cuando nosotros iniciemos una clase. Entonces voy a colocar en la parte superior, realizar la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada. Listo. Voy a tener aquí el primer método, que son los básicos. Vamos a declarar público static para decirle que pertenece a esta clase. Voy a colocarle void porque no retorna nada. Vamos a colocar el método llenar matriz. Para llenar una matriz, nosotros tenemos dos parámetros de entrada. El primer parámetro va a ser nuestra matriz. Vamos a colocarlo con mayúsculas siempre las matrices, también los vectores. Y vamos a tener el otro parámetro que va a ser n, que nos dice la cantidad de filas y columnas. Voy a declarar primero i, que va a ser nuestro índice del ciclo for. También necesito instanciar el objeto de lectura para poder utilizarlo nuestro objeto al momento de introducir datos por teclado. Listo. Nos va a pedir aquí que realicemos la importación de la librería. Ya lo hemos importado. Voy a tener el primer ciclo. Este primer ciclo me va a permitir
recorrer las filas. Siempre el que está arriba nos permite recorrer las filas. Lo que está por dentro nos permite recorrer las columnas. Va a comenzar en 1, vamos a irnos hasta n y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Necesito otro ciclo repetitivo que me va a permitir controlar el recorrido de las columnas. También va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Me falta aquí definir la variable j. Ya. Voy a almacenar en la posición ij de nuestra matriz el elemento que vamos a leer por teclado. Listo. Ya tenemos ahí el primer método. Voy a colocar el segundo método básico. También va a ser estático porque va a pertenecer a la clase. De ahí ya vamos a quitar eso de estático, ¿no? Ya no vamos a utilizar. Igual necesito, para poder mostrar los elementos de la matriz y el tamaño. Voy a tener, igual que la anterior, aquí me faltaría la definición I y J. Para no tardar esta parte, voy a copiarme esta sección. Control C, Control V. Aquí vamos a definir I y J. Y en vez de esto, vamos a colocar la muestra de nuestro vector o matriz. I y J. Vamos a adicionar nuestros corchetes. Aquí voy a quitarle el LN para que nos muestre en forma horizontal. Y después de que termine esa fila, que realice un salto de línea, ¿no? Para que me muestre la siguiente fila. Ahora sí, realizaremos el método que hemos realizado en el Team Composer. Era void y el método se llama, veremos, suma diagonal principal. Tiene dos parámetros de entrada y el proceso que hemos realizado para solucionar el problema. Suma diagonal principal. Voy a tener el primer parámetro que va a ser la matriz. El segundo parámetro que es el tamaño. Aquí necesito declarar nuestros índices y J también necesito declarar la variable que nos va a permitir sumar y vamos a inicializar en 0, que es el neutro aditivo para poder realizar la suma. Voy a tener mi primer ciclo for, igual que en los anteriores. Este me va a permitir controlar el recorrido de las filas. El segundo ciclo for, J, me va a permitir controlar las columnas. ¿Ya? Colocamos aquí nuestra condición. Dijimos, los elementos que están en la diagonal principal cumplen la condición que los dos índices son iguales. Eso quiere decir que el índice I es igual al índice J. Si esto se cumple, voy a decir que me vaya sumando el elemento que está en la posición IJ con S. Esto me va a ir acumulando los valores. Al finalizar todo el recorrido, tengo que mostrar el resultado. Pondremos suma de la diagonal y vamos a mostrar el resultado que está en la variable S. Colocamos aquí
nuestro método principal. Colocamos PSBM y tabulador. Esto para que nos autocomplete el código en NetBeans. Aquí voy a definir primero nuestra matriz. Tenemos una matriz que la vamos a denominar A y la voy a instanciar de tamaño, lo pondremos como máximo 20 por 20. También vamos a instanciar el objeto de lectura. Voy a tener aquí el system.in. Ya tenemos. Voy a validar que que el tamaño de la matriz siempre ingrese un número positivo. No puede haber una matriz con -3 filas o con -3 columnas, ¿no? Por lo tanto, para realizar esa validación utilizaremos un do while. Voy a decir aquí que si n es menor o igual a 0, vuelve a pedirme el dato. Aquí pondremos digite un valor, digite tamaño de la matriz. Y vamos a leer ese valor en n. Listo. Ahora llamaremos a nuestros métodos. Lo primero que tengo que realizar es llamar a nuestro método llenar matriz. Y eso me va a permitir almacenar los elementos en nuestra matriz. El segundo va a ser mostrar. Ahí lo he puesto mostrar vector. Esto es mostrar matriz. Listo. Y lo cambiaremos aquí a mostrar matriz. Algo tengo con los vectores. Y después vamos a llamar a nuestro método suma diagonal principal. Ya con esto estamos realizando el llamado a los 3 métodos que hemos realizado. Voy a colocar algo más. Al momento de llenar la matriz, tenemos que indicarle al usuario cuántos datos tiene que ingresar. Entonces, colocaremos aquí digite. Si por ejemplo mi matriz es n por n, ¿cuántos datos tengo yo en mi matriz? Si n es igual a 3, voy a tener 9 datos. 3, 6, 9. Si n fuera 4, voy a tener 16 datos. Entonces, la cantidad de elementos que voy a tener en una matriz cuadrada va a ser n por n. Entonces voy a colocar aquí digite n por n elementos. Listo. Eso me va a indicar al usuario la cantidad de elementos que tiene que llenar. Lo haremos correr. Creo que me lo he comido aquí. Una llavecita. Sí. Voy a colocar los mismos elementos de nuestro ejemplo, que son del 1 al 9. Colocamos entonces de tamaño 3. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya está. Me muestra la matriz y va a ser la suma. 1 más 5, 6. 6 más 9, 15. Aquí tenemos la suma de esa diagonal principal. Hasta aquí con esto hemos concluido la resolución de ese ejercicio.